Bienvenidos a otro vídeo tutorial de Formatec. En este vídeo vamos a hablar de cálculos de la potencia térmica, la segunda parte del vídeo tutorial. Mi nombre es Javier Ponce. Comenzamos. Bien, en el vídeo anterior hablamos del consumo de combustible, potencia consumida o consumo calorífico y la eficiencia de la combustión, el rendimiento. Y ahora vamos a ver, en esta parte vamos a hablar de la potencia aprovechada. La potencia que se aprovecha en un generador de calor o en un intercambiador de calor. Como vemos en esta parte de aquí arriba, tanto el consumo calorífico, la potencia consumida, la potencia de entrada, como la potencia útil, la potencia aprovechada en un generador de calor, están vinculadas, como vimos, por la eficiencia del generador. La eficiencia de, cuando un generador es de combustión, la eficiencia con la que se está produciendo ese intercambio, el rendimiento que estamos teniendo. Y ya vimos que el rendimiento era potencia útil, potencia aprovechada entre consumo calorífico. Y hicimos otros cálculos de caudal de combustible o cómo obtener el consumo calorífico. En este vídeo nos vamos a esta parte derecha de esta tablilla de resumen. La potencia útil la podemos obtener, potencia útil, su símbolo es la P, a partir de el caudal y del salto térmico. Vamos a esta parte de aquí abajo. Vamos a hablar de potencia aprovechada, tanto de un generador de calor como un intercambiador de calor, un intercambiador de placas, o el interacumulador, el intercambiador de un acumulador de agua caliente. Siempre vamos a la potencia que se está aprovechando en el fluido térmico. Entonces, cuando tenemos una potencia útil, P, podemos utilizarla para calentar un fluido, como ocurre con los radiadores o como ocurre para un depósito acumulador de agua caliente, un depósito de inercia, etc. Tenemos un caudal que entra a ese punto de aprovechamiento, tenemos un caudal a la entrada que es el mismo que a la salida. ¿Y qué es lo que le provoca el generador de calor a ese fluido? Le da un salto térmico, lo aumenta de temperatura, que es para lo que lo queremos. De tal manera que el salto térmico es temperatura de salida, que tenemos a la salida, menos temperatura de entrada, la temperatura que tiene el fluido a la entrada. O visto de otra manera, temperatura de salida es igual a la temperatura de entrada más el salto térmico que le proporciona pues, el generador de calor o el intercambiador de calor. Bien, pues a partir de el caudal y el salto térmico podemos determinar la potencia útil que está dando el generador. Al final tenemos tres variables. Potencia útil, P. Vamos a expresarla en kilocalorías, luego veremos el porqué. Caudal, Q, en litros hora. Salto térmico, delta T, en grados Celsius, o también se puede medir en escala Kelvin. El diferencial de temperaturas no tiene afección. El mismo salto térmico será expresado en la escala Kelvin que en la escala de grados Celsius. Entonces, ¿qué podemos determinar? Pues si tenemos el caudal y el salto térmico, podemos determinar la potencia útil. Vamos a construir otro triángulo donde la potencia útil está en el vértice superior. Potencia útil es igual a la multiplicación de estos dos factores. Potencia útil es igual a caudal por salto térmico. Tenemos kilocalorías hora, litros hora y grados Celsius. ¿Qué es lo que no vemos ahí? Pues que la potencia realmente es igual a caudal por salto térmico por calor específico. Pero si utilizamos el calor específico del agua en kilocalorías por litro y grado Celsius, pues entonces se puede simplificar porque estamos multiplicando por 1 y ya nos olvidamos del calor específico. Por eso es cómodo en la parte de potencia aprovechada utilizar la kilocaloría. Una kilocaloría es la cantidad de energía necesaria para aumentar a una masa, un volumen de agua de 1 litro de agua, 1 grado de temperatura. Entonces, potencia es igual a caudal por salto térmico. Pero ya dibujado este triángulo, podemos, conocidas dos variables, determinar la tercera. Por ejemplo, conocida la potencia y el caudal, el salto térmico es igual a potencia entre caudal, potencia arriba, caudal abajo. Por eso el triángulo nos ayuda a memorizar.
Salto térmico es igual a potencia útil dividido por caudal. La potencia en kilocalorías hora, el caudal en litros hora. De tal manera que tendremos el salto térmico en grados Celsius por aquello de que hemos utilizado la kilocaloría y el calor específico del agua es 1 kilocaloría por litro y grado. Pero si conocemos la potencia útil y el salto térmico, el caudal es igual a potencia arriba dividido salto térmico, que lo ponemos abajo. La fórmula también se ha formado. Caudal es igual a potencia entre salto térmico. Tenemos un intercambiador de 20.000 kilocalorías, tenemos un salto térmico de 10 grados, el caudal que estará suministrando ese generador, 20.000 entre 10, 2.000 litros hora. Entonces es muy cómodo realizar fórmulas, realizar cálculos con estas fórmulas utilizando la potencia útil en kilocalorías hora. Si no, pues habría que, si tenemos vatios, pues lo convertimos a kilocalorías y realizaremos las operaciones con bastante rapidez. Si no, en otro caso, pues hay que introducir el calor específico del agua en otras unidades, en julios o en vatios hora litro y grado, que es 1,16. Cuando nosotros queremos saber, a través de una determinada potencia y un salto térmico, el tiempo de calentamiento por ejemplo, de un acumulador, de un depósito de inercia, un acumulador de ACS, pues conocido el caudal de calentamiento, utilizada esta fórmula, Q hemos obtenido en litros hora para una determinada potencia y salto térmico. Una vez determinado el caudal de calentamiento, el tiempo que se tardará en calentar un determinado volumen en litros se obtiene como tiempo de calentamiento en horas es igual al volumen en litros del acumulador dividido por el caudal de calentamiento que hemos obtenido. Entonces siempre podemos determinar el tiempo en el que se va a calentar una determinada masa en un determinado volumen de agua. Si conocemos el caudal de calentamiento, se obtiene a partir de la potencia y el salto térmico el caudal y luego hacemos esta división, volumen del acumulador entre caudal de calentamiento que está proporcionando el generador o el intercambiador de calor. Así tenemos el tiempo de calentamiento en horas. Tiempo de calentamiento es igual al volumen a calentar en litros dividido por caudal en litros hora. Si queremos luego pasarlo a minutos, multiplicamos por 60 y lo tendremos en minutos. Potencia de calentamiento. Muchas veces el problema puede ser a la inversa. Deseamos calcular la potencia para determinar un determinado volumen en litros en un determinado tiempo. Entonces tenemos tantos litros para darles un determinado salto térmico en tantas horas o en tantos minutos. Bien, pues si deseamos calcular esa potencia de calentamiento, en primer lugar hay que calcular el caudal de calentamiento. ¿Y cómo lo obtenemos? Caudal, ¿qué es? Litros hora, volumen entre el tiempo, esta expresión. Entonces, dividimos el volumen en litros que deseamos calentar entre el tiempo de calentamiento en horas. Si lo tenemos en minutos, lo pasamos a horas dividiendo por 60, porque necesitamos obtener litros hora. Obtenido el caudal, el ritmo de calentamiento en litros hora, para un determinado salto térmico, la potencia útil necesaria será potencia es igual a caudal por salto térmico y por calor específico, que si, insistimos, el calor específico está en kilocalorías, litro y grado, pues es multiplicar por 1 y entonces por eso muchas veces no vemos el calor específico. Entonces, obtenido el caudal de calentamiento, potencia es igual a caudal por salto térmico. Obtenemos la potencia necesaria para provocar ese calentamiento. Potencia y energía. Hemos visto la fórmula de potencia es igual a caudal por salto térmico por calor específico, donde el calor específico pues debe de tener unidades en consonancia con el caudal. Litros hora, metros cúbicos hora o kilos hora si es un caudal másico. Entonces, esta es la fórmula para la potencia, pero todas estas fórmulas, esta fórmula que utilizamos para la potencia aprovechada, la podemos emplear también
para la energía, para hacer cálculos de energía. Si teníamos que potencia es igual a caudal por salto térmico por calor específico, la energía es, en lugar de litros hora, pues volumen, litros. Energía es igual a volumen por salto térmico o por calor específico. Y en masa, energía es igual a masa a calentar por salto térmico por calor específico. Entonces, cuando hacemos cálculos de potencia, empleamos el caudal. Y cuando hacemos cálculos de energía, utilizamos el volumen o la masa. Y siempre el calor específico con las unidades para que se pueda despejar, para que se eliminen unas con otras. A veces en estas fórmulas, sobre todo de energía, pues aparece el peso específico. Claro, cuando utilizamos algún fluido que su densidad no es 1, como con el agua, pues hay que introducir el peso específico, que son los kilos por metro cúbico, es la densidad, por decirlo de alguna manera, de ese fluido. Cuando no coincidan las unidades que tenemos del calor específico con las unidades de caudal Q, volumen V o masa M. Entonces, por eso a veces vemos el peso específico en estas fórmulas. Pero la fórmula es que es sencilla. Potencia es igual a caudal por salto térmico, con la consonancia del calor específico, y energía es igual a volumen o masa por salto térmico, también con el calor específico cuando no estamos utilizando el calor específico del agua de 1 kilocaloría por litro y grado. Bien, pues muchas gracias por su atención y hasta el próximo vídeo.